Regia Madrid les voy a hablar acerca de la capacidad jurídica. Según el Código Civil, la capacidad jurídica es aquella actitud en una persona para poder adquirir de cierta forma derechos y contraer obligaciones. Se conocen dos tipos de capacidad: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es esa capacidad para poder disfrutar por el hecho de ser humano de aquellos derechos adquiridos. Este tipo de capacidad no se encuentra limitada por ningún tipo de condición física o mental. La capacidad de ejercicio es esa actitud o competencia para poder ejercer los derechos y darle cumplimiento a las obligaciones sin la necesidad de un representante, de un tutor o de la plena autorización de alguien, es decir, dar comienzo al ejercicio de los derechos y darle cumplimiento eh, a las obligaciones por sí mismo. La capacidad de ejercicio puede estar en cabeza de una persona jurídica o de una persona natural y se adquiere, pues, si hablamos de la persona jurídica, en el momento en el que se constituye como persona, dándole cumplimiento a ciertos requisitos legales. En el caso de la persona natural es en el momento en el que cumple su mayoría de edad, y pues en nuestro país es 18 años. Para hablar de la incapacidad debemos primero que todo partir del hecho de que toda persona, por el simple hecho de nacer, tiene capacidad de goce, pero no todas poseen capacidad de ejercicio. La incapacidad jurídica se puede entender como la carencia de una aptitud que permita la realización y el ejercicio de derechos, o para adquirirlos por sí mismos. A esas personas que no poseen capacidad de ejercicio se les llama jurídicamente incapaces. Existen dos tipos de incapacidad jurídica: la incapacidad jurídica absoluta y la incapacidad jurídica relativa. Cuando hablamos de las personas incapaces absolutas, nos referimos a los menores de 14 años, a las personas dementes o con problemas mentales y a los sordomudos que no se pueden dar a entender. El acto jurídico realizado por las personas que son incapaces absolutas puede ser anulado si no se cuenta con la intervención de tutores, los cuales poseen la patria potestad o la tutela. Los mayores de edad, pero que son absolutamente incapaces, son amparados por la institución de la curatela. Al hablar de la incapacidad relativa, nos referimos a los menores adultos entre 14 y 18 años, los cuales sus actos pueden tener validez depende la circunstancia que la ley determine. Los actos jurídicos que realizan las personas incapaces se pueden considerar nulos o carentes de validez. Personas incapaces también se les pueden llamar personas interdictas. Las instituciones de la tutela, de la curatela y de la patria potestad son los mecanismos de protección para estas personas. La patria potestad es el ejercicio únicamente de los padres, que pueden ser o el padre o la madre en el caso de que se encuentren divorciados o que falte el uno o el otro. La institución de la curatela es representada o ejecutada por el curador, el representante legal de una persona mayor de edad pero que se encuentra interdicta. Este es designado por el juez, la cual es ejercida por el tutor. Es el representante legal de un menor cuando faltan sus padres, cuando alguno de estos dos fallece o cuando es revocada la patria potestad de sus padres. Como se explicó anteriormente, la capacidad de goce es la capacidad que tiene una persona de ser titular de derechos y también de obligaciones. Un ejemplo claro de esto es el embrión humano. Antes de nacer, tiene la capacidad de goce para poder heredar, recibir legados e incluso donaciones. Este embrión tiene la capacidad de goce, más no la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es la capacidad que tiene una persona de hacer valer sus derechos, como por ejemplo una persona que dona una cosa de su propiedad o puede que la venda, está haciendo valer su derecho de dominio. Al igual que un padre que castiga a su hijo también está haciendo valer su derecho. La capacidad de goce supone la capacidad de ejercicio, ya que no puedes hacer valer un derecho sin tenerlo. Como se explicó anteriormente, la incapacidad es aquella parte del derecho en la cual la persona no dispone de ninguna de sus facultades jurídicas, sea tener contratos, de hacer sus propios deberes como ciudadano, entre otras cosas.
Un ejemplo claro de incapacidad jurídica son, por ejemplo, la que se le da a los menores de edad o a los recién nacidos. Estos, como todavía no tienen conciencia, evidentemente no pueden tener la libertad de ejercer sobre sus propios derechos porque todavía no han procesado eso de cierta manera. Asimismo, también se le da incapacidad a los menores de edad porque no disponen tampoco de suficiente conciencia o capacidad para regir sobre sus propios derechos. En este caso, le corresponde a los tutores regir sobre esos mismos derechos hasta que el joven alcance la mayoría de edad, y si los padres lo emancipan antes de la mayoría de edad, ya ahí dispone de sus derechos. La incapacidad también puede ser absoluta a personas que, por ejemplo, no han tenido desarrollo cognitivo o tienen alguna enfermedad que les impida razonar. Ejemplo, personas que tienen enfermedades como retraso mental, síndrome de Down, entre otras enfermedades, las cuales de cierto modo disponen de su modo de razonamiento. Significa que la persona como tal no puede poseer la capacidad jurídica. Asimismo pasa con las personas dementes o enfermas mentales. La discapacidad o la incapacidad puede ser absoluta, o sea que se le quita totalmente. Luego puede ser relativa, la cual esta se quita a personas que son menores de edad, pero de cierto modo cuando son emancipados se les puede dar esa capacidad. Dicho esto, de paso, dentro del derecho civil se disponen de diferentes formas de que cada persona pueda disponer de sus propios derechos, pero todo viene a su tiempo. En pocas palabras, si la persona ya dispone de suficiente desarrollo cognitivo, madurez y está en la capacidad de poder regir sobre sus propios derechos y deberes y estar dispuesto a hacer diferentes cosas que las personas ya más adultas o que ya tienen su propia libertad hacen, esa persona adquiere la capacidad. Por lo tanto, siendo menores de edad o personas discapacitadas mentalmente, recién nacidos o no disponen de todas sus facultades, no pueden disponer de esta capacidad. Muchas gracias. La patria potestad. Esta es ejercida normalmente por los padres respecto de sus hijos menores de edad. Se acordará su prórroga si se declara incapacitado un menor, para que cuando alcance la mayoría de edad los padres sigan ejerciéndola. Ejerciendo pues la patria potestad. Si un mayor de edad soltero y que vive con sus progenitores es declarado incapaz, recuperarán la patria potestad. En pocas palabras, los menores de edad están amparados por la institución de la patria potestad. Para más información puede consultar el artículo 228 del Código Civil. La tutela es aquella institución de guarda establecida para los casos en los que no se es posible prorrogar la patria potestad. Existen dos tipos de tutela. La tutela total, en la que el tutor posee facultades de administración de los bienes y del gobierno del incapaz. Y la tutela exclusivamente ejercida sobre los bienes. Pueden ser declarados tutores en primer lugar los designados por el propio tutelado antes de declararse incapaz. Un ejemplo, yo voy a la notaría y hago mi papeleo y escribo quién quiero que sea mi tutor en caso de que a mí me lleguen a declarar incapaz. Posteriormente, si no hizo ningún trámite, pues la persona más indicada sería el cónyuge o los padres o los descendientes, los ascendientes o los hermanos. Además, se puede nombrar como tutor a fundaciones o asociaciones destinadas a estos fines. Y la interdicción. Las personas incapaces, absolutas o relativos a los que se les declara jurisdiccionalmente incapaces se les llama interdictos y se les nombra un curador, y este tiene como obligación, porque es su obligación, proteger al incapaz, proveer en lo posible a su establecimiento y representarlo y asistirlo según el grado de incapacidad de su negocio. Los frutos de los bienes del incapaz, o sea, de sus cosas, estos frutos se utilizarán para su sostenimiento. En conclusión, la patria potestad, la tutela y la interdicción son mecanismos de protección para los incapaces. Muchas gracias. Bueno, yo soy Yorledis Morales y en el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre la ley 1996 de 26 de agosto del 2019.
Por medio de esta ley se establece un régimen para que el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Esta ley precisa que siempre se presume la capacidad legal de todas las personas sin distinción y que en ningún momento, en ningún caso, la existencia de una discapacidad debe restringir el ejercicio legal de una persona y su derecho a decidir sobre su vida. Esta ley, aparte de que las personas pueden tomar sus propias decisiones, expresar su voluntad y sus preferencias, obligar y cumplir con sus obligaciones, esta ley, además de eso, nos da autonomía para que las personas, haciendo uso de apoyo, requieran todas sus decisiones. Por ello, la ley de 1996 de 2019 eliminó la figura de la interdicción. Esta se dice que era la que buscaba restringir a las personas con discapacidad, pues no les permitía tomar decisiones propias, no les permitía firmar documentos, no les permitía casarse, ni nada de eso, ni ningún documento legal, como lo hacemos las demás personas. Lo que quiere decir, esta promulgación de la ley, no se podrán iniciar procesos judiciales para decretar y tampoco se podrá solucionar con que una persona que se encuentra bajo las medidas de interdicción para adelantar trámites públicos o trámites privados. Esta norma fue expedida para garantizar el respeto a la dignidad humana, la autonomía individual, la toma de decisiones, la independencia de las personas y a la no a la discriminación. Esta consta de 9 capítulos y 63 artículos. El primer capítulo nos habla sobre disposiciones generales. El segundo sobre los mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal y para la realización de los actos jurídicos. El tercer capítulo trata sobre los acuerdos de apoyo para la elaboración. El cuarto sobre los directivos anticipados. El quinto nos habla sobre la adjudicación judicial del apoyo. El sexto capítulo nos habla sobre las personas de apoyo. En el séptimo se nos dice sobre los actos jurídicos sujetos al registro. Y en el octavo sobre los regímenes de transición. Por último, en el noveno se nos habla sobre las derogatorias, modificaciones y disposiciones finales. Con esta ley se presentan muchos cambios de manera general para el Código Civil, para la institución del derecho, en especial el Código Civil, porque esta le da una autonomía a las personas con discapacidad, lo que ayuda a que sean más independientes de una u otra manera y a que el Código Civil implemente en ellas un poco más de autonomía. Muchas gracias.